الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फिर अल्लाह ताला के फजल से यूके का जलसा सालाना अपनी तमाम तर बरक़ात के साथ recordándonos aún más el tema del agradecimiento a Allah Ta'ala, finalizó el domingo y los favores de Allah los vimos todos los que estaban en el Jalsa también, y los que a través de la MTA estaban viéndolo a través de la MTA o también a través de los canales de internet. Más de 100.000 personas vieron los procedimientos del Jalsa. Este es un favor inmenso de Allah, que a través de estos medios modernos hay gente sentada en sus casas que están viendo y siguiendo el Jalsa de forma directa. Después del Jalsa, la gente de la Jamaat mandan sus comentarios y envían también sus congratulaciones. Recibo muchas cartas en este sentido, y la mayoría de los que me escriben me dice que sentados lejos de usted también sentíamos como si estuviéramos participando en el Jalsa. Y ahora que ha finalizado el Jalsa, hemos caído tristes, hemos caído en una tristeza. Es un mundo extraño, el del mundo de los Ahmadis, porque la sinceridad y la lealtad es inmensa, y también esta fidelidad la notan la gente que viene de fuera. Voy a mencionar algunos comentarios de algunas personas que vinieron. Algunos se dirigieron a ustedes directamente desde el estrado, y esos ustedes los han escuchado y pueden ver cómo Allah Ta'ala a la comunidad ahmadía está estableciendo una personalidad desde el punto de vista material. Es una comunidad pequeña, pero como están unidos bajo el Gelafete y como somos unos, vienen grandes líderes y nos dicen que estamos orgullosos de esa unidad que ustedes muestran. Estamos agradecidos a ustedes. Había muchos que vinieron aquí, y cuando no se les dejó, tampoco no pudieron participar en el estrado. Otros dieron su mensaje, pero luego expresaron lo que sentían, y no había ningún tipo de artificiosidad. Por ejemplo, en Benín vino el jefe supremo de la corte de Benín y expresó también su agradecimiento. Es el presidente de la Corte Suprema francófona, y en ella hay incluidas muchos países. Hablando de los que trabajaban en el Jalsa, dice que yo primero quiero agradecer a esos jóvenes y a esos niños que les he visto con sinceridad, han estado trabajando día y noche, todos con una sonrisa en la boca, porque hacer una reunión tan grande no hubo nada
que nos distrayera. La disciplina era extraordinaria y me voy con una espiritualidad inmensa y una sinceridad y fidelidad, con un ejemplo que solo he visto en la comunidad de la Ahmadiyya. Al ver este ambiente estoy orgulloso de ser musulmán. Dice que a pesar de que vinieron mucha gente, la organización fue capaz de proveer a cada uno sus necesidades, y hay gente que servía aquí que tiene unos cargos importantes dentro del punto de vista material. Todos los sermones se presentaron de una forma muy excelente. Cuando llegó a venir esta personalidad en el aeropuerto, en la sala VIP, hizo una conferencia de prensa y expresó sus sentimientos, que se publicó en la prensa nacional de Benín. Dice que la comunidad Ahmadiyya, desde fuera de Londres, en un terreno de 120 acres en Halikatul Mahdi, habían hecho una ciudad donde había todo tipo, se cubrían todas las necesidades para los seres humanos, todos con grandes, con mucho esfuerzo, jóvenes, grandes, mayores, pequeños. Nunca he visto una necesidad. Si alguien tiene una necesidad, esa necesidad era cubierta, y si algún joven se le pedía algo, aunque no tuviera nada que ver con su organización, se informaba para poder ayudar a los huéspedes. Luego el imam de la comunidad de Ahmadiyya, cuando hablaba en esa gran reunión, no había nadie que hablara. Todos escuchaban con toda la atención a estos. Habían más de 38.000 personas y era algo que no puedo olvidar. En la conferencia de prensa dijo que acabó el jalsa, la reunión, y toda la gente salieron en silencio. Si alguien pisaba, otro pedía perdón, y en pequeños detalles ellos pedían sus disculpas. Esto no lo había visto nunca. Todos viviendo en el mismo lugar, todos comiendo en el mismo lugar. Vinieron ministros y gente muy culta de distintos países. Da a entender que es una comunidad de gente muy educada. Si nuestro país puede salir adelante debido a los servicios de la comunidad, a todo el mundo islámico me dirijo y digo que la paz se puede encontrar a través de la comunidad Ahmadiyya. Digo a la gente de Benín que no ataquen esta comunidad. Dice Adur que en Benín hay mucha persecución de la comunidad, donde la comunidad está triunfando. Dice que el deseo del Jalifa es que se establezca la paz en el mundo. Y como el cariño que he visto al Jalifa, también he visto que el Jalifa quiere la comunidad. He visto llorando a la gente por su Jalifa. Qué ejemplo tan bonito de espiritualidad que no puedo olvidar. Este es sus impresiones. Jalifa Toa Troesa era de Burkina Faso, y para los medios electrónicos es la comisión, es la representante. Ha sido ministra durante 14 años, luego ha representado a su país en la ONU. Dice que para mí es el primer
la primera oportunidad, porque he defendido a la ONU en mi país, pero en esta reunión había representantes de más de 80 países y todos unidos en una unidad. No diferencié entre blancos, negros, porque todos estaban enamorados de su Jalifá. Y lo que más me influenció es que cada persona, por Allah, estaba en este Jalsa con un objetivo. Parecía que todos eran huéspedes y todos eran anfitriones. Mujeres, niños, grandes, pequeños, todos estaban dispuestos para ser anfitriones y no era por ayudar de corazón. Al ver a las mujeres y a los hombres separados era algo que me extrañó, pero cuando fui con las mujeres cambié de opinión y vi que la mujer que sacaban las fotos eran mujeres, las que recibían eran mujeres, las que repartían la comida eran mujeres, es decir, todos los trabajos lo hacían las mujeres, y es verdad que el pañuelo que se pone no les impide su libertad. Si alguien no tiene necesito que venga a verlo dentro de los árboles. Luego dice que cuando fui al despacho de la comunidad me di cuenta que podía ser tan pequeño ese despacho. Luego, cuando escuché el discurso del imam de la comunidad ahmadía y cuando vi que la gente le respetaba de tal forma, no podía expresar. Nunca he visto este respeto a un presidente de un estado, nunca. Luego dice que durante este discurso había miles de personas escuchando. Escuchar este discurso en este silencio parece que no era humano. Y todo ello lo que hace es generar un respeto y es una experiencia nueva para mí. Desde Sierra Leona, el ministro de Asuntos de Migración, David Dauda, dice: he viajado por el mundo entero por ser ministro, he participado en grandes reuniones, pero nunca había estado en una conferencia así, donde el cariño, la hermandad fuera el punto más resaltante. El señor Musa, que también ha sido ministro de Justicia, trabaja para la Corte Suprema, dice, es una mujer, que el Jalsa se había organizado de una forma extraordinaria, donde todo el mundo estaba preocupado por los demás, la comida, y es un sitio donde, con el ánimo de integrarse, el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que cada uno es hermano del otro. Todos los que estaban allí presentes hicieron unos discursos muy interesantes donde la gente no se separaba de sus cascos. No había respuesta al hospedaje que estábamos recibiendo, porque se nos estaba tratando de forma extraordinaria. Dice que la gente que trabajaba tenía una sonrisa en la cara, donde el lema de amor para todos y odio para nadie, he sido capaz de corroborar que esto es real en la práctica. De Costa de Marfil hay una persona que es juez de la Corte Suprema y ha trabajado en otros temas. Es una persona religiosa, le gusta investigar el Santo Corán, los libros en el hotel donde estaba hospedado. Él, en la oración de Fajr,
También hacía sus oraciones voluntarias y en el Jalsa preguntaba si era la hora de la oración, porque no quería perderse, como se hacía la oración junta, quería hacer sus 5 oraciones. Cuando se leyó el poema del Santo Mesías Prometido, empezó a llorar. Dice, como explica, que la palabra del Santo Mesías Prometido entraba directamente en mi corazón y escuché un tema relacionado con el tema de Dios que no había escuchado antes, con lo cual no pude controlar mis sentimientos. Al final, el último día dijo: yo he estado fuera de un mundo material, estaba metido en un mundo espiritual donde había solo paz, estaba libre de los trabajos materiales. Cuando acabó el Jalsa volví al mundo y otra vez empecé a llamar a mis familiares porque había estado totalmente ausente durante este tiempo. Se nos cuidó muy bien, no tenemos palabras para agradecer lo que han hecho por nosotros. Un huésped del Congo, que es el presidente de un partido, el CRC, y parece que tiene pinta de ser el futuro presidente del país, vino para el Jalsa el segundo día, y cuando estuvo en la cena con Tepshir, me saludó de forma rápida. Dice que yo no sabía de la comunidad judía y dice que vio algunos detalles en la reunión con sus ojos y luego escuchó mis comentarios, mis discursos antes de venir aquí. Leí sobre sus adversarios y hoy puedo decir de forma clara que aquellas palabras que he visto aquí, he oído aquí y al ver a su Jalifa, se me abre una puerta clara que los oponentes no tienen ninguna razón, y todos los puntos que su Jalifa habla y que se dirige a los no tienen otra opción que ir bajo los brazos del Jalifa. Cuando entró en Hadikatul Mahdi, cuando entra ve como una ciudad se han comprado todo Londres. Cuando se le dijo que todo el mundo trabaja de forma voluntaria, dijo, se quedó muy extrañado, dice, me quedé pensativo, o era algo que no era capaz yo de controlarlo, ni un solo miembro de la policía. Dice, cuando supe que hay gente que tenía unos trabajos desde un punto de vista material muy altos y estaban durmiendo en el suelo, dice, yo nunca había visto algo parecido. Nadie puede vencerles a ustedes. Dijo que cuando escuché el segundo día el discurso de su mamá, ese sermón, lo que más extraje, dice, no puedo decirlo, que he visto a políticos de políticos, y los líderes políticos, lo que hemos hecho, si fuéramos fieles y lo entregáramos a nuestros ciudadanos, habría grandes cambios. Dice este ministro que hablar durante más de horas de las consecuciones de la comunidad es un gran trabajo. Hoy, ante 30.000 personas, cuando escuché a su Jalifa, alguien habló, alguien se atrevió a hablar. Es muy extraño lo que he visto, que durante el discurso de Jesús, cuando su Jalifa paraba un ratito, parecía que no había nadie en la tienda de campaña. Miraba arriba, que a lo mejor alguien está hablando, pero nadie hablaba, no hablaba nadie. Todas las miradas estaban hacia usted. Y dijo que esto no puedo olvidar, esta disciplina, esta obediencia. Nunca había visto algo semejante. Desde Bélgica
una persona que vive allí desde hace mucho tiempo, es del norte de África, dice que participó a través de la MTA, fue cuando le conocimos, y pues estaba en la tienda de campaña en general y participó en el BED internacional, y con la ayuda de Dios entró dentro de nuestra llamada de Bélgica. Otra persona, Sani Nuo, participó en el Jalsa, es miembro de una comunidad de Nigeria que tiene un centro, envió un representante porque están viniendo hacia la Ahmadiyya y están aceptando la Ahmadiyya. En la ocasión del Jalsa Salana de Alemania, 22 personas hicieron ver y está creciendo el número de personas con esta comunidad con la ayuda de Dios. Él, cuando vio la organización de la comunidad, envió a Mosul a un representante para ver qué tipo de comunidad éramos y por qué está entrando la gente en esta comunidad. Esta persona vino y venía con una idea para buscar nuestras faltas y luego pudiera decir que la comunidad que habéis metido tiene este problema o este otro problema, con lo cual no es adecuado. Dice que por la tarde él solía preguntar sobre distintos temas y se quedaba satisfecho. También tuve la oportunidad yo mismo de hablar con él. Dice que en todo el Jalsa no vi nada que fuera en contra del Islam, y me quedé muy influenciado por Jalsa. Es un hecho extraordinario y a todos los que han participado todos los que nos han servido, he estado muy impresionado por la dedicatoria que han tenido hacia nosotros. De Kazajistán, el presidente de esta comunidad vino por primera vez y ya no posiblemente ha venido otra vez. Dice que respecto al Jalsa, lo que he visto no lo puedo expresar con palabras. Si pusiéramos condensar que ha sido el Jalsa, solo viene mi palabra en mi mente. Es un verdadero milagro y no aparece otra palabra dentro de mí. Los corazones de los que participaban en el Jalsa, el cariño hacia el Jalifa, hacia el Santo Mesías prometido, y estar dedicado a la comunidad mañana, tarde y noche, esto es algo indescriptible. En unos días no vi ningún agujero en la organización o una falta, y sé que la gente que ha participado seguro que han operado un cambio importante dentro de sus vidas, todos los que han participado en el Jalsa Salama. De Kazajistán, una persona dice que al participar en el Jalsa, primero quiero agradecer a Allah Ta'ala y después al Jalifa. Le doy las gracias y a todas aquellas personas que en la organización del Jalsa trabajaron mañana, tarde y noche. Esto me ha influenciado mucho, como personas que venían del mundo entero con el ánimo de ayudarse se sonreían unos con otros, y en este Jalsa Salana es mi primera vez, con la ayuda de Allah, yo veía este Jalsa en la MTA. Después de volver pensé que era un mundo espiritual y es un mundo de amor. Estaba sintiendo esto con mucha profundidad. Yo pertenezco a una familia una familia noble, donde
el discípulo fiel del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla del Santo Mesías prometido que ha tenido una comunidad. Qué suerte tengo de contactar con esta comunidad. He decidido que el año que viene voy a venir con mi familia, con mis hijos de Turkmenistán. Se unió una persona y dijo que era una suerte que nos hayamos podido unir al Jalsa Salana, y se unió de tal forma que es imposible que yo lo pueda expresar en una carta, pero quiero decir que este Jalsa nos ha refrescado nuestro conocimiento sobre el Islam, y Allah Ta'ala nos ha acrecentado el cariño hacia el Santo Mesías prometido, y el mensaje del Santo Mesías prometido que tratemos a mirar a nuestros hermanos y nuestras hermanas, nos ha reforzado nuestras bases fundamentales, y a su vez también la paciencia. Esta es el comportamiento de los nuevos ahmadis, que están diferenciándose. En Chile, Keppel Torres Saheb dice que cuando participé en este Jalsa ha sido una suerte, aunque mi padre, aunque era musulmán, mi madre era de Chile, mi padre de niño me enseñó el Islam y me había olvidado, me había quedado desesperado, porque llevan varias familias ya. Una misionera me estaba un misionero, y el misionero me habló de la Ahmadiyya, del verdadero Islam, y he hecho bet. En el Jalsa Salana de Yuke es muy importante que yo haya vivido aquí, porque me considero que era musulmán y vuelvo con la fuerza de que voy a predicar el mensaje de la Ahmadiyya en mi pueblo, en Panamá. Una persona que vino, que participó por primera vez en el Jalsa, dice que he aprendido mucho en este Jalsa y he crecido en mi fe. La hermandad que yo he visto aquí no la he visto en otras comunidades musulmanas, y tengo tranquilidad en el corazón y me muestro orgulloso de que Allah Ta'ala me dé la oportunidad de entrar en una Ahmadiyya. Durante el Jalsa venían jefes para entrevistarse en distintos países que estaban relacionados con distintos pueblos. Al escuchar yo me he reforzado mi fe, y prometo que en Panamá, haciendo tabligh, voy a intentar que la gente se haga Ahmadi. Había un grupo muy numeroso, había mucha gente, pero todos tenían un corazón único. El corazón, eran 30.000 cuerpos, pero un solo corazón. En Guatemala vino un miembro del Parlamento de Guatemala que dijo que yo soy cristiano, pero estoy viendo muy influenciado por el espíritu de los Ahmadis. No he visto nada parecido. Era un ejemplo de unión. He quedado muy impresionado con uno, y la verdadera enseñanza del Islam, la presenta la Ahmadiyya, es el verdadero Ahmadiyya. Sí, aunque es verdad que había gentes de distintos países, pero todos nos sentíamos uno. Tengo la gran suerte de haber participado en este Jalsa. De Japón vino una mujer, es una doctoranda, es profesora, y aparte de japonés sabe árabe y inglés, todo es musulmana. Al participar en el Jalsa se quedó muy contenta, y al saludar a los amigos árabes se quedó muy impresionada, muy bien influenciada. Dice que con el tsunami
cuando vino esta desgracia, la comunidad ahmadía, independientemente de las razas y las comunidades o los colores, no puso ninguna diferenciación y nos estuvo ayudando de forma desinteresada. En Guayana, el miembro del Parlamento es Mansur Guyan, es de Guayana. Es un parlamentario ya senior y es consejero de Guayana, de hecho, ministro de Asuntos Exteriores. Dice que estoy muy impresionado por la organización del Jalsa Salana. Estuvo los 3 días aquí participando con nosotros, y cuando se habla de las consecuciones viendo las consecuciones, se quedó muy impresionado. De Bélgica, una mujer de Bélgica estaba interesada en el Jamaat. Dice que conoció la comunidad a través de un miembro luego consiguió los datos de la web y cuando supo que Jalsa fue invitada, dice que vi todos los programas de Jalsa y luego me hice amiga de las reglas. Estaban haciendo la oración del Tahajjud una mañana y estaba allí sola porque ella no sabía rezar. Y dijeron, ¿quieres rezar? Dijo, sí, yo quiero rezar. Vino una nueva conversa, le enseñó a hacer el vudú, explicó cómo hacer la oración. El primer día vino con vaqueros. Cuando vio la vestimenta del Jalsa, se cambió el traje y dijo, yo quiero vestirme como ustedes. Y del Jalsa compró un vestido largo, fue el que se puso. Dijo, después de escuchar mis discursos, de lo que se habló sobre el temor de Dios y ser timorato de Dios por parte de su jalifa, me ha influenciado mucho. Y después de escuchar estos jutbas, dijo que quería ser musulmana. Participó en el Bet internacional y con la ayuda de Dios se hizo Ahmadi en una vestimenta muy adecuada. Este Jalsa, tanto a los propios como a los ajenos, produce una transformación espiritual, y una persona que tiene el corazón puro o bueno no tiene más opción que entender que esto es una verdad. Pero los oponentes, los que de antemano ya estaban predestinados a no seguir el hadith de que le pudiéramos que salam al Imam al-Mahdi, no tuvierais que ir a través de montañas de hielo. Dice Azur que cuando vienen los huéspedes, especialmente huéspedes que no son musulmanes, ellos ven que los mayores, los pequeños, las mujeres, los niños trabajando, ellos mencionan este hecho, este servicio que tienen los ahmadis, es un tabligh silencioso, un niño que da de beber agua. La influencia que genera en una persona que está mirando la escena hace que haga caminar sobre los pasos del profeta Muhammad. Cuando los jóvenes están dando de comer a alguien o está en un parking ayudando a alguien a aparcar, dando indicaciones, cuando
los están escaneando en el check-in a la gente, lo hacen sonriendo. Lajna este año, como he dicho, en cada área han hecho un trabajo muy excelente. Estas cosas donde a los propios nos hace que demos oraciones a nuestros responsables, a los extraños, hace que les hagan pensar sobre el Islam y la Ahmadiyyat, y esa enseñanza bella se les pone de manifiesto. Por eso a todos los responsables les doy las gracias por el trabajo este año que han tenido que hacer, y ha sido hecho de muy buena forma, he de decirlo, y también con una sonrisa siempre en la boca, y han sido capaces de concluir. Los comentarios que escucho de la gente han hablado muy bien del parque. Todos los juntaban que trabajaban en el parque, preguntaban qué tal están, preguntaban, pedían perdón, preguntaban si querían beber agua porque hacía mucho calor. El que me escribe me dice, yo no conocía a nadie, pero viendo estas cualidades, la mitad del cansancio del viaje desaparecía. Esta es la diferencia de una. Y estas son las cualidades morales que tenemos que mostrar los ahmadis. En la Tala, Hamisha siempre nos permita mantener estas altas cualidades. De la misma forma, en Tabshir, cuando hicieron meditación, también estuvo un estándar muy alto. Los estudiantes de Yamia han trabajado muy bien, pero los trabajadores deben pensar que si hay alguna falta o alguna deficiencia, ¿cómo podemos mejorar el año venidero? Luego han venido muchos árabes, más de 110 personas, y la acomodación ha sido mejor que otros años. Como hay un despacho de árabes, ellos han trabajado muy bien este grupo, que Dios también les bendiga. El año pasado también, pero no habían trabajado tan bien como este año, se ha visto, se ha sentido. Luego, los huéspedes normales, lo que les ha influenciado, ha venido mucha gente a hacerme comentarios, era la exhibición fotográfica. Los ahmadis también me cuentan que conocen la historia de la Ahmadiyyat. Los extraños también se ven gratamente agradecidos por esta exhibición. La comida este año ha estado mejor, el pan ha estado rico, lo mismo las sopas, pero una persona se ha quejado mucho, que olía mal, que era Yo con los que he hablado, la gente que me está escribiendo en general, y yo también he probado esta comida, es posible que alguien que haya comido le ha dado una comida no suficientemente limpia. Yo conozco al que me ha escrito, y aparte de él no le gusta, salvo a él, no le gusta a nadie, y considera al resto como segunda clase. Y esto testifica su escritura, porque dice que yo he trabajado con Jalifa Arabe, porque Jalifa Arabe me dijo, si tú vas a la cocina yo no tengo ningún problema. Pero si es verdad que se dijo esto, no sé si dijo, tenía que haber dicho que yo no quiero que me alaben tanto, porque autogustarse o automencionarse y criticar a los demás, tenemos que reformarnos todos de esta mala costumbre. Los trabajos de la comunidad ahmadiyya
no están relacionados con una persona, no se puede confiar en una persona. Esta es la característica. Somos un grupo, mayores y pequeños, trabajamos juntos y se han hecho trabajos muy importantes. Ahora, con la ayuda de Allah Ta'ala, en UK hay miles de estos trabajadores que, si quitas a uno, hay 10 que son capaces de suplirles. Y en vez de estimarse, son gente humilde que teme a Dios. Por lo tanto, yo quiero esta gente que trabaje con humildad y hago oraciones para esta gente. Hay gente que daba su responsabilidad. Dice Adur que el Jutam me lo ha hecho llegar. Algunos miembros de la seguridad a veces han sido duros, incluso al apartar a alguien se golpeó con... Mira lo que los que están dando un trabajo tienen que ser también inteligentes, tienen que vigilar, es verdad, y tienen que controlar sus nervios. Es necesario controlar la reacción, porque sin ello no se puede estar en la seguridad. Por lo tanto, el Jutam al-Ahmadiyya este año vigile quiénes son esas personas que tienen control sobre su temperamento. Si hay una situación de emergencia, sean capaces de resolverlas sin estrés. Una queja que se me ha presentado es que entre los hombres y mujeres estaba lo de la NTA, y por ello, si tuviera que salir alguna emergencia, puede haber un problema. Por lo tanto, por ambas partes tienen que haber caminos claros y habrá una ventaja. Aparte, yo pienso que a veces hay que abrir las puertas, se puede entrar aire de refresco. Esta mujer ha venido de Alemania, debo decir que habla todo correctamente, pero decía que los dotes para limpiarse, dice que yo puedo traer de Alemania dotes para lavarse en agua, y espero que la gente de Alemania, de Inglaterra, acepte esta oferta. En cuanto al papel higiénico, tiene que haber un aprovisionamiento, porque cuando se acabó el Jalsa, acabó el agua. Son detalles, pero en general, de forma general, la organización del Jalsa, el ambiente espiritual, los discursos que se pronunciaron eran muy altos. Cada uno que ha participado, hay gente que participa en este año, nos han dicho que era este año mejor la organización, y todos los responsables merecen se les dé las gracias, que Allah les premie. Hagan oración para los Ahmadis de Pakistán. Mañana es 7 de septiembre y nuestros oponentes celebran con mucha ansiedad estos días. Ellos se proponen cumplir con lo que dice Ruth, que ellos nos han separado de esta mancomunidad. Estos días se celebra
hay muchas manifestaciones, se insulta a la comunidad, se crea un lenguaje sucio sobre el Santo Mesías prometido, y todo ello lo hacen en nombre del sello de profetazgo. Este año tienen la intención de que 7 a 10 días para conseguir sus objetivos, trabajar en esta vida. Aquellas gentes, dice Rayud, que en nombre de la persona más generosa de la humanidad, están denostándolo, que Dios les castigue, entren bajo el castigo divino. En esta semana en Karachi ha habido 2 nuevos martirios, una librae, que Allah Ta'ala los ángeles pronto les dé la posibilidad de tener libertad en su país. Hoy también hay una oración funeral, también lo leeré. Y estos 2 mártires de Karachi también leeré. Yo saldré fuera de ustedes, hagan las filas aquí y recen detrás de ti. Este amigo de Ghana ha fallecido. Su nombre era Adam bin Yusuf. Tenía cáncer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Con 27 años se hizo ver, ha muerto en el 84 y empezó fue y estableció comunidades ahmadíyas aquí. Él fue una pieza importante porque con su tabligh, su nombre Ghana se llamaba Yusuf Preachers, predicador Yusuf. Vino en 2003 aquí y solía predicar en la radio, que era Voice of Africa, la voz de África. Era secretario de tabligh de su región, hizo el Jalsa, hizo el Hajj. En 2005 fue a Carián, una persona muy creyente, tenía una relación muy personal con el Jalifa, de Allah Ta'ala, de deberes humanos, y en su comunidad, en su familia, continúe la semilla de la genial. Entre los mártires, uno es el doctor Sayed Tahir Ahmad, que estaba en su clínica el 31 de agosto. Estaba en su clínica sentado chequeando a los pacientes. Entraron 2 personas y dispararon contra su cuerpo. Cuando escuchó su mujer los disparos, salieron fuera, vieron 4 personas que son las que habían cometido el asesinato, vieron al doctor muerto en sangre, llevaron al hospital, pero falleció el Ahmadiyyat vino a través de su abuelo, que en la época del segundo califa entró en la Jamaat, era de Gujranwala, su fundación, por esta ciudad de Pakistán. En 1970 su abuelo se estableció en Karachi. Él
y luego en la universidad de Karachi consiguió su doctorado, donde trabajó 30 años, iba a jubilar ahora, y era secretario de educación en también había estado en otras responsabilidades. Era muy agradable compañero y era un hombre distinguido. Después de su fallecimiento, mucha gente vino a hablar, pésame, una relación muy especial, siempre perdonaba, era un médico homeópata muy bueno, venía cansado de su trabajo y sin embargo cuidaba a la gente, era muy observaba la oración, rezaba el tahajjud también con el bailar, y a pesar de estar muy ocupado, solía dedicar tiempo también a su familia, cuidaba de sus hijos, su mujer, deja una mujer y 3 hijos, que Allah Ta'ala a todos ellos de paciencia, que de verdad con el mal. El segundo es Malik Ujad Ahmad, que era rehabilitado. Fue el 4 de septiembre su martirio, y a las 11:15 estaba en casa con su hermano, iban a salir para ir a trabajar en 2 motocicletas, estaba detrás de su hermano, y en camino vieron 2 personas que se acercaron y les dispararon. Él le atravesó la cabeza, la muerte fue instantánea. Los que el conductor que venía detrás dice que eran 2 personas jóvenes y el que disparó era un joven. En su familia la Ahmadiyya vino con su bisabuelo durante el segundo califato, debido a un sahaba del Santo Mesías prometido, aceptó la Ahmadiyya y vivía en Ushab, pero debido a la persecución se fue a Sergota, donde seguía a la comunidad, y su padre en la custodia hospital participó mucho. El Malik Ahmad Saheb está vivo, tiene 90 años, la madre ha fallecido. En 1990 se fueron a Karachi desde Sargodha, y su cuñado también fue asesinado el año pasado. Él era una persona muy compasiva, trabajaba con mucha ilusión, muy cariñoso con sus hijos, también con sus familiares era una persona extremadamente cariñosa. Tenía
de la familia, una atracción muy fuerte hacia la comunidad. Cuando se les daba algún trabajo, salían siempre la primera línea. Cuando falleció su cuñado decía que por qué no Dios me elige a mí también como mártir, deja una mujer, una hija de 12 años y 2 hijos de 10 y 8 años, de Allah Ta'ala eleve su rango y a su familia le dé la paciencia necesaria para llevar este dolor. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر